encantado. Soy almeriense, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, desde esta semana, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Sí. Pero verdaderamente en verano, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Por eso es bueno, sí. Supongo que es más fresquito que Almería, ¿no? Gracias. Ya, empezamos. Antes de empezar tenemos que saludaros los unos a los otros, ¿no? Vamos a empezar con la oración. Vamos a orar. Dios Padre, abundante de amor y misericordia, gracias por guiar a muchos hermanos en la iglesia ante la palabra del Señor. Tenemos la fe de que la palabra de Dios es cierta y que Dios existe. Gracias por salvar a través de la sangre de Jesús al pecador, que solo podía ir al infierno eternamente por nuestro pecado y defecto. Solo entregamos a Dios la gloria y cántico. Gracias por recibir la gloria de Dios y dar a los que están en esta tierra. Nosotros la felicidad. Hoy especialmente el Día del Señor, gracias por reunirnos ante la palabra de Dios. Todas las personas que han asistido, por favor, llenarles la misericordia y el amor de Dios, por favor. Cuando escuche la palabra del Señor, debe dirigir según la voluntad del Señor. Hasta cuando la segunda venida del Señor queremos guardar nuestra fe por la palabra del Señor. Hoy también, por eso hoy también nos dará la palabra del Señor suficientemente para guardar nuestra fe. El Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará la fe en la tierra. Por eso el Señor nos dio una tarea para crecer nuestra fe. Por eso el Señor nos dará la sabiduría y la palabra del Señor, por favor. Hoy también a través de su palabra queremos crecer en nuestra fe, por favor. Cuando escuche la palabra del Señor, debe dirigir y conducir según la voluntad del Señor hasta el final. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Página Antiguo Testamento 336. Josué capítulo 23. Página Antiguo Testamento 336. Josué capítulo 23, versículo 1 y 2. Josué capítulo 23, versículo 1 y 2. Página Antiguo Testamento 336. Ya, todo leamos juntos. Aconteció muchos días después que Josué diera la esposa a Israel, que Josué de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo ya viejo, ya avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus principales, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Sí. Aquí se manifiesta una persona que se llama Josué, el siervo de Dios, ¿no? Él desde cuando era joven sirvo a Moisés continuamente. Por eso él, cuando estaba viviendo en la tierra, continuamente sirviendo a Dios como Moisés. Él desde cuando era joven ha visto la forma de su Señor Moisés. Por eso, después de ser un hijo de
un hombre de Dios, él continuamente sirviendo a Dios como Moisés. Pero finalmente él se murió. Pero antes de morir, él dio un testamento a sus hijos, a su pueblo, ¿no? La Biblia dice, Josué envejeció y se reunieron a los líderes y al pueblo para hacer testamento de sí mismo, ¿no? En aquel momento les ha enseñado cómo hará en el futuro a través del pasado, ¿no? Para nosotros también debe morir una vez más en este mundo, ¿no? Sabemos que nosotros cuando estamos muertos, cuando estamos cerca de la muerte en este mundo, ¿qué debemos dejar a nuestros descendientes en nuestros testamentos? ¿No? Él le dio un testamento a sus descendientes, ¿no? En la Biblia apareció muchos tipos de descendientes. El descendiente de Moisés apareció en el capítulo 23 de Números. Y también el rey David. Su testamento apareció en el capítulo 2 de Primero Reyes, ¿no? Y el apóstol Pablo, también su testamento apareció segundo Timoteo capítulo 4, ¿no? Todo el mundo debe morir una vez en aquel momento que quiere dejar a sus descendientes, ¿no?, en sus testamentos, ¿no? Para nosotros no tenemos muchas riquezas, por eso no puede darlos a los nuestros descendientes. Pero en aquel momento, ¿qué tenemos que dejar a nuestros descendientes? ¿No? Sí. En Josué también no tenía muchas riquezas, pero él le dio un testamento a sus descendientes por la palabra del Señor. Para nosotros, después de escuchar un testamento de Josué, tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿no? Alguna persona, la Biblia dice, Salmos capítulo 17, versículo 14, pone de los hombres mundanos, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos, ¿no? Los mundanos, después de ganar las riquezas, ¿qué quiere hacer? Disfrutarse de este mundo. Y luego los demás quieren transferenciar a sus descendientes, ¿no? Pero nosotros es diferente, porque tenemos que vivir en este mundo. En aquel momento, si sabe la lección de Josué, podemos aplicar a nuestra vida, por favor. Josué envejeció y ahora se reunieron a sus líderes y al pueblo para hacer testamento de sí mismo, ¿no? Y después de escuchar la lección de Josué, queremos aplicar a nuestra vida, por favor, ¿no? Él que dejó a sus descendientes, primero, busquemos la Biblia, versículo 3. Versículo 3, todos leamos juntos. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestras causas, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, ¿no? Sí. Primero, el Dios debe acordarse de la obra que Dios ha hecho a su pueblo. Para nosotros igualmente, ¿no? Antes de morir, primeramente, ¿qué tenemos que dar a nuestros descendientes? Siempre tenemos que enseñar
la obra de nuestro Señor. Nuestro Señor, ¿qué ha hecho a nosotros? Por eso, siempre para Josué quiere enseñarles a sus pueblos sobre la obra de Dios. Generalmente, los israelitas habían estado bajo la esclavitud de soberano de Egipto durante 400 años, ¿sí o no? Y en aquel momento ellos han experimentado la obra del Señor. Ellos han visto el poder de Dios por 10 plagas en Egipto, ¿sí o no? ¿Todos sois mudos? Qué raro, ¿no? Sí. Ellos todos han visto la obra del Señor en Egipto, ¿no? Ellos han visto 10 plagas. Y también después de salir de Egipto han visto la obra del Señor. Dios, ¿no? Se ha dividido el mar rojo. ¿Sí? Por eso todo el pueblo de Israel ha visto el poder de Dios, ¿no? Y luego el pueblo de Israel pusieron pasar por el mar rojo. Y también cuando estaba viviendo en el desierto durante 40 años, cada día ha visto el poder de Dios, ¿no? Cada día la columna de fuego ha guardado al pueblo de Israel. ¿Sí? Sí. Pues cada día ha visto el poder de Dios, ¿no? Pero las personas en sus corazones entran en el baño, salen diferentes, ¿sí o no? Antes de entrar en el baño, ¿qué hace? Por favor, ¿sí o no? Sí, por favor. Y después salir, limpia la mano, ¿sí o no? ¿Tú quién eres? Chao, chao. ¿Sí o no? El pueblo de Israel igual. Ellos cuando estaban viviendo en Egipto, como la vida de la esclavitud, en aquel momento se buscó a Dios continuamente. Por favor, sálvame. ¿Sí o no? Pero después de salir de Egipto, ¿qué hace? Sirviendo al ídolo, tirando la palabra del Señor como basura. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi Dios? Igual. Por eso, Josué sabía bien el carácter del pueblo de Israel. Por eso, antes de morir, dio un testamento a su pueblo. Por favor, hay que acordarse de la obra que Dios ha hecho en el desierto y en Egipto, por favor. Y también Dios estaba peleando contra su enemigo por ellos, siempre, ¿no? Por eso versículo 3 pone: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y versículo 10. Todos oremos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él. Sí. Siempre Dios estaba peleando contra sus enemigos por el pueblo de Israel, ¿no? Mira, el pueblo de Israel no tenía nada. ¿Cómo puede pelearse contra sus enemigos? Imposibles, ¿no? Pero Dios, ¿quién es? Todo omnipotente. Por eso Dios estaba peleando contra sus enemigos por ellos. Por eso puede vencer perfectamente, ¿no? Y también ellos han visto el poder de Dios en toda su vida, ¿no?
Por favor, para nosotros igualmente. Para nosotros. Antes de morir, primeramente, tenemos que dejar un testamento a nuestros descendientes. ¿Cuál? Por favor, mis niños deben adorar, servir a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque eres Salvador. Siempre para nosotros tenemos que enseñar a nuestros descendientes. ¿Por qué tenemos que servir a nuestro Señor? ¿Por qué adorar a nuestro Señor? Porque Él es Salvador. Él nos salvó. Por eso para nosotros tenemos que adorar a nuestro Señor y servir. No hay otra causa. Dios era Salvador. Por eso hoy en día, antes de morir, primeramente, por favor, deje un testamento a nuestros descendientes que servir a nuestro Señor Salvador. Eso es muy, muy importante, ¿no? Cogemos esa página y luego busquemos en la Biblia. Primera Pedro, capítulo 1. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es la salvación de vuestras almas. ¿No? Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 25 pone, por la gracia sois salvos. Por la gracia sois salvos. ¿No? ¿A través de nuestra justicia? No. A través de la sangre de Jesucristo y por la gracia de nuestro Señor hemos recibido la salvación. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. 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 Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecadores de muchos y aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Por eso, Él, porque se murió en la cruz por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Por eso nos salvó. Nos salvó. Por eso para nosotros, antes de morir, primeramente tenemos que dejar un testamento a nuestros descendientes. ¿Cuál? Debe adorar, debe servir a nuestro Señor, por favor. ¿Por qué? Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador. ¿No? En la Biblia aparecieron muchas veces sobre la salvación de nuestro Señor. Todo. ¿No? Es el número, primero. Es demasiado importante. Moisés, antes de morir, también dejó un testamento a su pueblo. Números capítulo 23. Pero sus descendientes, no. También Josué dejó un testamento a su pueblo. Pero sus descendientes, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Mira, él dejó un testamento con su corazón, sinceramente. Por favor. Pero, sus descendientes, ¿qué hace? Busquemos en la Biblia. ¿No?
Después de José, Jueces. Jueces capítulo 2. Página Antiguo Testamento 341. Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10. Ya. Sí. Guapo. ¿Puede leer en lugar de mí, por favor? 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, sirvió de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra en la que había hecho por Israel. ¡Joder! Mira, él antes de morir dio un testamento a sus descendientes, ¿no? Por favor, pero después de morir Josué, sus descendientes en otra generación, ¿qué hace? ¿Qué hizo? La Biblia dice, versículo 10, en medio, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No. Dios, ¿dónde está? ¿No? ¿Quién es Jehová? ¿No? No lo sé. No me interesa. Nada. Se fue. Para jugar, ¿no? Nada. Mira, antes de morir, José habló de servir a Dios. Pero sus descendientes, tirando la palabra del Señor, tirando un testamento de José como basura. ¿Por qué? Para nosotros puede ser, ¿no? Personalmente yo soy pastor. Yo puedo predicar la palabra del Señor hasta hoy. Pero mis descendientes, mi hijo, mi hija, si pasa el tiempo, ¿cómo sería? No lo sé. En la época de profeta Samuel, hay una persona que se llama Elí. Él era sacerdote. Él, desde cuando era joven, adoró a su Dios en el templo de Dios. Pero sus hijos, la Biblia dice, muy malos. La Biblia dice, muy malos. Se acuestan junto algunas mujeres en el templo de Dios. Muy mal. Y siempre ha comido con antelación para dar la ofrenda a su Dios. Y luego, su padre era sacerdote. ¿Sí o no? Para mí puede ser. ¿Cómo así? Yo soy pastor, pero mis descendientes, mis hijos, no lo sé. Para nosotros puede ser. Ahora, para nosotros podemos adorar, a servir a nuestro Señor, ¿sí o no? Pero mis descendientes, mis hijos, supongo que pasó un año, pasó 2 años, algún hombre se va al mundo. Y luego vivirá como los mundanos. Hoy en día, los jóvenes, ¿dónde están? ¿En la iglesia? No. En discoteca. Es un gran problema hoy en día.
hoy en día. Por eso, el pueblo de Israel siempre deben enseñar la obra que Dios ha hecho a su pueblo cuando está junto con ellos. Para nosotros igualmente. Cuando está junto con los niños en la casa, siempre debe enseñar la obra del Señor Jesucristo a los niños continuamente. No. Personalmente, en mi casa, ha hecho una reunión de la familia en el sábado, siempre. Reunión de la familia. Después de comer el almuerzo, continuamente. Y también, después de levantarse, ¿no?, por la mañana, siempre leyendo la Biblia con mis familias. Si no, no le da la comida. ¿Tú si has leído leyendo la Biblia o no? Todavía no. No. Quita la comida. Por favor. Él dice, sí, para. Es muy bueno para la dieta. No lo sé. Después de morir, personalmente, mis descendientes, no lo sé. Pero, ahora, mientras estoy viviendo en este mundo, quiero enseñar la obra del Señor a mis descendientes. Simple. Simple. Esto es nuestra obra, ¿no? Mire, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Todos leamos juntos. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros constados, y sus dioses os serán tropezadero. En versículo 2, casi última línea pone, vosotros no habéis atendido a mi voz. Mira, Moisés dio un testamento a su Dios, a sus descendientes. José también, Dios también. Todos los antepasados de la fe, antes de morir, siempre dijeron un testamento a sus descendientes para servir a su Dios. Pero ellos, ¿qué hacen? La Biblia dice, no habéis atendido a mi voz. No tenían orejas para oír. Carnalmente los tienes, ¿sí o no? Espiritualmente, tapado todo. Hoy en día. Eso es un gran problema. Por eso para nosotros siempre tenemos que enseñar la palabra del Señor a mis hijos, a mis descendientes, ¿no? Los niños, ¿no?, viene a la iglesia una vez a la semana, y a través de una semana, a través de una vez, puede cambiar la vida de los niños. Imposible. Por eso, para las iglesias no puede cambiar la vida de los niños por una vez. Por eso, el resto de la vida, cuando está viviendo en la casa, para los padres,
por favor, deben enseñar la palabra del Señor a los descendientes, como el maestro. No hay muchos maestros en la iglesia. Por eso, todos los pastores, por favor, deben encargar la obra del Señor como el maestro en la casa. Es muy, muy importante. Pues, por eso, busquemos en la Biblia, Salmo 78. Salmo 78. Versículo 4 al 8. Salmo 78, versículo 4 al 8. Todos leamos juntos. No las encubriremos a sus hijos, contado a la generación venidera, la alabanza de Jehová y sus potencias y las maravillas que hizo. Él estableció testamento en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestro Padre que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí. Versículo 8 pone, y no sean como sus padres. Como padres, ¿qué hace? Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Sí? Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Por favor, por favor. Para nosotros no tenemos mucho dinero, ¿no? Algún hermano y yo también, ¿no? Estamos sin blanca. ¿Sin blanca? Sí, sí. Blanca. Blanca, ¿no? Sin plata. Blanca. Blanca. Blanca es un tipo de moneda muy antiguo. Blanca. Por eso no podemos dejar las riquezas a nuestros descendientes. Por eso, carnalmente y espiritualmente, deben dejar, ¿no?, la palabra del Señor a nuestros descendientes para servir a nuestro Señor. Esto es primero. Eso es primero. ¿No? Ya, regresamos. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ya leamos juntos. Ahora pues temed a Jehová y servidle con inteligencia y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirá, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos la Jehová. Hoy hay una estación de la iglesia, ¿no? Sí. Y el niño dice, yo y mi casa serviremos a... Chao, chao. Es bueno. Pero en Corea, en el caso de Corea, toda la casa hay... Se llama precepto familiar. Sí. ¿Cómo puede explicar? Precepto familiar. Y hay un título y hay un propósito en cada casa. 뭐라고 그래 이걸? 모토? 네. Sí, más o menos como así, ¿no? Cada familia. 그렇죠. 예. como así, un moto y como así, ¿no? Como así, sí. Sí. Lema familiar. Moto familiar. Sí, moto familiar es igual. Sí, moto familiar. Familiar, es bueno, ¿no? En toda casa igualmente. Por eso, personalmente, después de venir a Almería, yo he hecho un moto en cada familia. Por eso en Almería, en toda la casa, ha hecho un moto para servir al Señor. En aquel momento, mi familia, yo he hecho como así. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo, para mí, puedo servir al Señor, ¿sí o no? Cada uno, ¿sí o no? Para los padres puede servir a Dios. Bien hecho, ahora mismo, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, yo y mi casa, hasta mis hijos, hasta mis familias, hasta mis padres, hasta mis descendientes, todo. Solo él no. Solo yo no. Hasta mis familias serviremos a Jehová. Es muy importante. Muy importante. Pero hoy en día, muchos padres, porque se pone indiferente, porque indiferente a las almas de los niños. ¿Dónde están los niños hoy en día? No se interesa nada sobre las almas de los niños. Nada. Es muy gran problema hoy en día, ¿no? Si tiene algo de tiempo, puede enviarle a discoteca. Bien hecho, ¿no? Pero, ¿por qué no enviarle a la iglesia? Para los cristianos, sabe bien el destino de los que se pierden. En la Biblia aparece no solamente hay dos tipos de personas, los que se salvan y los que se pierden, nada más. Para los hombres, tenía muchos tipos de los hombres. Muero hombre, niño, adulto, guapo, fea, abuelo, abuela, ¿sí o no? Pero para el Señor solamente hay dos tipos de las personas. Los que se salvan y los que se pierden, nada más. Si no reciben la salvación, perderá ante Dios. No hay oportunidad para recibir la salvación. No hay oportunidad para entrar en el reino de Dios. Imposible. ¿No? Porque tenemos que predicar la palabra del Señor. Si no recibe la salvación, no puede entrar en el reino de Dios. Imposible. Es un gran problema hoy en día. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Yo solo? No. Mi casa
mi familia serviremos a Jehová. Por favor, por eso Josué antes de morir dejó un testamento a sus descendientes. Por favor, debe acordarse lo que Dios ha hecho a ti. Aquí, a sus descendientes. Por favor. ¿Cómo así? Josué sabe bien la obra del Señor. Él ha visto la obra del Señor desde cuando era joven. Para nosotros hemos experimentado la sangre de Jesucristo. Por eso, antes de morir, por favor, tenemos que dejar un testamento a nuestros descendientes para servir al Señor. Es muy, muy importante. Por la gracia soy salvo. Hemos recibido la salvación de nuestro Señor. Por eso tenemos que enseñar la obra del Señor a nuestros descendientes antes de morir. Eso primero. ¿No? Y regresamos. Josué capítulo 23. Versículo 8. Versículo 8. Ya haremos juntos, ¿no? Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Ya. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Generalmente, cuando estaba enamorado, todo no han experimentado. Para los jóvenes no. Niños no. Todavía no. Sí. Cuando estaba enamorado, si la amaba a ella, la siguió continuamente. ¿Sí o no? A ella. Después de terminar su trabajo, siempre llama a ella. Por favor, dame un tiempo, por favor, no, para tomar un café, por favor. ¿Sí o no? Sí. Para mí sí, yo he experimentado 2 veces, poco tiempo. Todo el mundo es igual. El Señor dice, seguiréis. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. ¿No? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Primero Juan capítulo 4, versículo 19 pone. Sí. Nosotros le amamos a Él primero. No. Él nos amó primero. ¿No? Por eso tenemos que seguir a Él como una novia. Como un novio. ¿Sí o no? Continuamente. Sí. El Señor cuando estaba muerto en la cruz, todos los discípulos del Señor Jesucristo pusieron pies en polvorosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Escaparon de todo el mundo. Escapar al mundo, del mundo. Chico, ¿no entiende? Sí. Solo él entiende. Solo él. Madre mía, Padre mía, ¿no? Todos los discípulos pusieron pies en polvorosa. Escaparon de esta situación. Y luego se va al mundo. Todos son los discípulos del Señor Jesús. Pero la Biblia dice, primero Corintios capítulo 15, versículo 13 y 4 pone que Cristo murió por nuestro pecado, según conforme a la Escritura. Y
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿no? Y luego el Señor apareció a Pedro. Pedro, antes de morir, el Señor Jesucristo dice, yo no puedo negar a nuestro Señor, imposible, ¿no? Pero, ¿qué hizo? ¿Jesús? No lo conozco. ¿Quién es Jesús? No lo sé. ¿Sí o no? Pero él, después de ver la forma de la resurrección del Señor Jesucristo, regresó al Señor. Y luego en aquel momento el Señor Jesús preguntó a él, ¿me ama? ¿Me ama? ¿Me ama? ¿Cuántas veces? 3. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Señor Jesús le preguntó a él. Él dice, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. En aquel momento el Señor apacienta a mis ovejas. A mis ovejas. Para el Señor, después de confirmarse en el amor de sí mismo, les ha encargado sus ovejas a Pedro. Mira. La Biblia dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Cuando sigue al Señor Jesucristo, sucederán muchos problemas en nuestra vida. Sí. La Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán gran problema. Sí. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Sí. Por eso, cuando al seguir al Señor Jesucristo, sucederán muchos problemas en aquel momento. Si no tiene el corazón de que ama al Señor, tira como basura al Señor. ¿Dónde está mi Señor? No puede seguir hasta el final. Por eso, todos los discípulos del Señor Jesucristo, cuando estaba muerto el Señor Jesucristo en la cruz, ellos todos pusieron pies en polvorosa, escaparon de esta situación y luego al mundo. Pero después de ver la forma de la resurrección del Señor Jesucristo, regresaron al Señor. Y luego todos murieron. Porque ellos sufrieron martirio. ¿Cómo? Ellos tuvieron un corazón de que ama al Señor. Por eso para mí nosotros, hoy en día, por favor, cuando al seguir al Señor deben preparar muchas cosas. Si no tiene el corazón para amar al Señor, no puede seguir continuamente. Mira, ahora ha edificado la iglesia de Cuencas. Después de edificar la iglesia, sucedió y muchos problemas desde nuestra vida, desde pequeño hasta grande. Algún hermano gana poco y recibió muchos sufrimientos de los falsos. ¿No? Las personas no escuchen la palabra del Señor.
sucederán muchos problemas. En aquel momento, si realmente tuvieron un corazón de que ama al Señor, puede vencerlo. Ellos, antes de ver la forma de la resurrección del Señor Jesucristo, tuvieron un temor. Pero después de verla, ellos pudieron seguir al Señor continuamente hasta la muerte. Hasta ellos, ¿cómo sufrieron martirio en la cruz? Por el amor. Por el amor. Aquí hay un cuadrado, ¿no? En dibujo. El título de este dibujo es Ecce Homo. Ecce Homo. Era un pintor, se llama Domenico Fetti, de Italia. Se ha guardado en el Museo de Baviera Mince, en Alemania, este dibujo. Pero en el dibujo de abajo fue escrito como así. ¿Sí ha visto algunas letras, no? Sí. Ego proteace passus sum, tu ver quit fecis from me. ¿Qué significa esto? No entendí. Muy fácil, ¿cómo así? Hermano, por favor. Asta am suferit pentru tine, acum ce le face pentru mine. Para mí un poco difícil, perdone. Este es el rumano. Hermano, ¿tú puedes entender todo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Español? Esto es sufrido por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer por mí? Hace 500 años hubo un movimiento de reforma religiosa, ¿no? Por Lutero. ¿Sí? En aquel momento había una persona que se llama Zinzendorf, de Alemania. Zinzendorf. Era un conde. Tenía muchos dineros, ¿no? Sí. Él, después de ver este dibujo, confesó así, mirando ese dibujo: Señor, durante mucho tiempo te amo, pero no hice nada por ti. Por eso, desde ahora haré cualquier cosa según dijeras. Él, después de recibir la salvación, devolvieron a muchas personas al Señor. El resto de la vida la dio al Señor totalmente. Esto es sufrido por ti. Ahora, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué has hecho por el Señor? Hasta hoy.
que quiere hacer por el Señor hasta la muerte. El Señor nos dio la vida. Efesios capítulo 5 pone, Él nos ama y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Sí. Él derramó toda la sangre de sí mismo en la cruz por nuestro pecado. Él nos ama. Él nos dio la vida eterna. Pero para nosotros, ¿qué ha hecho por Él? ¿Qué quiere hacer por Él? El resto de la vida. Si realmente ama al Señor, por favor, debe seguir a Él continuamente. Él nos dio la vida eterna por su sangre. Y luego el resto de la vida, ¿qué quiere hacer al Señor? Preguntarle. Zinzendorf, después de ver ese dibujo, estaba llorando continuamente. Señor, durante mucho tiempo te amo, pero no ha hecho nada por ti. Si realmente ama a nuestro Señor Jesucristo, por favor, debe cambiar nuestra vida. Tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, que estamos viviendo como los mundanos. Por favor, nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿no? Si realmente ama al Señor, debe seguir al Señor Jesucristo. Debe seguir al camino de nuestro Señor. Pero ese camino es muy difícil. Muy difícil. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán problemas. Pero si realmente ama al Señor, tenemos que caminar en el camino del Señor hasta el final. ¿No? Para nosotros no tenemos mucho tiempo. Un poco después, todo el mundo, todos los que reciben la salvación, deben encontrarse con el Señor en el reino de Dios. En aquel momento el Señor Jesucristo preguntará a nosotros solo una cosa. Antes de subir al cielo, el Señor Jesucristo nos dio 2 mandamientos. Exteriormente, aparentemente, nos dio una cosa: predicar la palabra del Señor. No hay muchos, solo una cosa. Solo una. Predica la palabra del Señor. Predica. No hay otra cosa. En aquel momento. Alguna persona tiene 100 bocas, vivirá como mudo. No habla nada. ¿Por qué? El resto de la vida vivió según su instinto. Por eso no puede hablar nada ante el Señor. Para nosotros no tenemos mucho tiempo.
cuenta de que tengo algo que decirle que no lo pude hacer antes. Le dije a mi hermana que yo sí, o si yo soy la que tengo que ir. Yo tengo que ir. Cuando estaba yendo en taxi le vino una llamada a mi cuñado. Solo oré para que al menos esté vivo. En todo el camino solo oré para que esté vivo. Le oré a Dios que si le deja vivir, reflexionaré sobre toda la pereza que tuve hasta ahora y que no habría ninguna cosa que yo no pueda hacer para el Señor y que haré todo lo que me diga que haga. Pero la llamada que le vino, mi cuñado se quedó escuchando en silencio por unos minutos y solo colgó. Poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo que mi hermano falleció. Si yo pudiera compartir a lo menos un poco ese sufrimiento, si pudiera compartir el sufrimiento que pasa mi hermano en el infierno, a lo menos un poco en esta vida, por favor, haz que sufra menos. Por favor, haz que sea menos caliente. Perdón por llegar tarde. Debía de haberle dicho en ese momento. En ese momento también tenía la cinta de la palabra. En ese momento, si en ese momento le hubiera predicado. Extraño a mi hermano y me arrepiento porque no lo podré ver en el cielo eternamente. Por favor, prediquen la palabra y no sean hermanos y hermanas que se arrepientan. Ya no debemos perder a las personas que amamos. No pierdan el tiempo. La predicación es una misión que ya no se puede posponer porque el tiempo no nos espera. El tiempo no nos espera. El tiempo. Hay un límite para vivir en este mundo, en todo el mundo, ¿no? Para nosotros tenemos que vivir solamente 60 y 70 años más o menos, ¿no? Y luego todo el mundo debe encontrarse con el Señor. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. En la Biblia apareció un requisito de los discípulos del Señor Jesucristo. En aquel momento, San Mateo capítulo 15 pone: el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Por qué? Cuando al seguir al Señor Jesucristo sucederá muchos problemas. En aquel momento, si no ama al Señor más que a otras cosas, no puede caminar hasta el final. Si realmente ama al Señor, por favor, tenemos que seguir a Él. Muy difícil, muy difícil. El Señor nos dio todas las cosas por completo, por la gracia. Por la gracia. Muy antiguamente había una niña. Ella, después de volver de un recado de su madre, le dio una cuenta a su madre. Dice: el precio del recado, 5 euros. El precio de limpieza de su habitación, 3 euros. El precio de cuidar a su hermano pequeño, 5 euros. ¿Sí? El precio de limpiar los zapatos de los padres, 3 euros. Por esto, total, 16 euros. ¿Qué os parece? Muy listo. Pero la madre escribió así con el boli: el precio de llevarte en mi barriga 10 meses, todo gratis. El precio de oración cuando oré por ti, cuando estuviste enfermo, todo gratis.
El precio de la lágrima que derramaba cuando estuve muy cansado criándote, todo gratis. El precio de la compra de los juguetes, comidas, ropas y hasta que te lave, todo gratis. Además de esto te di mi espíritu, todo gratis. El niño, después de leer la carta de su madre, dijo llorando a su madre: mamá, te quiero mucho. Y escribió así con su lápiz: todo fue pagado. Todo fue pagado. Todo. Mira, hace 5 minutos le di una cuenta a su madre. Dame el dinero, no, total 16 euros, no, por favor. Y digo, ahora todo fue pagado. Todo fue pagado. Después de entender el amor de su madre, ella ha solucionado todo el problema de ella. ¿Sí o no? Ella tenía una preocupación, tenía un problema del dinero. ¿Cómo puede ganar el dinero? ¿No? Pero después de entender el amor de su madre, ella para nosotros igualmente. Si realmente las personas que entienden el amor de nuestro Señor, no hay problema en nuestra vida. Antes de recibir la salvación tenemos muchas murmuraciones hacia el mundo, hacia el Cristo, hacia la iglesia. Pero ahora no. Si realmente ama al Señor, por favor, debe seguir al Señor continuamente. En aquel momento sucederán muchos problemas. Pero nosotros tenemos el amor verdadero. El Señor nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 pone: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su poder, por su divino poder. Él nos dio todas las cosas permanecen a la vida y a la piedad. Él solamente nos dio la vida, no. Él nos dio hasta la piedad. Es la verdad. El Señor nos dio la vida. Y después de darnos la vida eterna, no nos dará algunas cosas, ser de Él. Por favor. Pero, ¿por qué estamos viviendo en este mundo? Porque ha hecho como que no recibió nada por nuestro Señor. Ahora nosotros no tenemos mucho tiempo. Busquemos en la Biblia. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Versículo 7. Versículo 7. Veamos juntos. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serviréis, ni los inclinéis a ellos.
Él dio un testamento a sus descendientes. ¿Cuál? No se acerque a los cananeos. No se acerque a los cananeos. Versículo 7 pone, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. ¿No? Sí. ¿Qué significa esto? Para el pueblo de Israel, ¿no? Ellos, después de regresar a su territorio, después de terminar la vida esclavitud en Babilonia, ellos se ha casado con las indígenas de la tierra de Israel, de la tierra de Samaria. Desde Antiguo Testamento hasta hoy, el Señor no nos ha permitido el casamiento con los incrédulos. Hoy en día, alguna persona después de casarse, después de recibir la salvación, quiere casarse con los incrédulos. Con los incrédulos. Por eso, un poco antes, yo he explicado sobre este tema. En la Biblia aparecieron solamente dos tipos de personas, los que se salvan y los que se pierden, nada más. Los que se pierden indica a los muertos, solamente. Para los vivos, ¿pueden casarse con los muertos? Imposible, imposible. Por eso, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, el Señor no nos ha permitido el casamiento con los incrédulos. ¿Incrédulos no creen en Dios? No, creen en Dios, pero todavía no ha solucionado el problema de la salvación. Si no reciben la salvación, ellos todos son los incrédulos. Ante Dios igual. Ante Dios. Es muy importante. La Biblia dice, para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado con vosotros. ¿No? Segundo Corintios capítulo 6. Segundo Corintios capítulo 6. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 14. Al 18. 14 al 18. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Todos leamos juntos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y o qué parte en creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré, ahí andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 14 pone, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso, en este versículo solamente apareció 5 parábolas. 5 parábolas. El apóstol Pablo, a través de 5 parábolas, nos ha explicado
la importancia del casamiento con los incrédulos. Alguna persona quiere casarse con los incrédulos, con los que se pierden, con las personas que no reciben la salvación. Pero la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no nos ha permitido el casamiento con los que se pierden, con las personas que no reciben la salvación. A través de 5 parábolas nos ha explicado la importancia del casamiento con los que reciben la salvación. Aquí. Es muy, muy importante, muy, muy importante, ¿no? Para nosotros es diferente con los incrédulos, ¿no? Busquemos la Biblia, solo uno, Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 10. Ya último. Leamos juntos. No harás con buey y con asno juntamente. ¿Qué significa esto? ¿Vosotros no habéis experimentado el arado? ¿Sí o no? Sí, yo también. Sí. Cuando era pequeño, yo he estado muchas veces con mi familia, sí, con mi padre también. Sí. Pero no harás con buey y con asno juntamente. ¿Qué? Que no. Pasos es diferente, ¿no? No puede arar conjunto. Es diferente. Buey con buey, ¿sí o no? Pero asno con buey, no, imposible. No harás con buey y con asno juntamente. ¿Qué significa esto? Para los cristianos no puede andar con los incrédulos el resto de la vida. ¿Cómo así? Por ejemplo, somos como un buey, los incrédulos como un asno, diferente. No puede andar conjunto, ¿no? Es imposible. Imposible. Por eso, para nosotros hoy no tenemos mucho tiempo, ¿no? Si es posible, debe leer desde el capítulo 23 hasta 24 totalmente, ¿no? Y también el testamento de Josué se une, capítulo 1 y capítulo 2 de Jueces. Detrás, ¿no? Sí. Por eso, después de regresar a sus casas, deben leer capítulo 23, 24 y capítulo 1 y 2 de Jueces con la familia. Con la familia, ¿no? Sí. Hoy puede ser y en el sábado puede ser, ¿no? Por favor, durante esta semana puede ser, ¿no? Por favor. Sí, el tiempo pasa volando, ¿no? Sí. Por eso, y nos vemos en el retiro de verano, ¿no? Sí. Ya, oremos juntos. Señor, gracias por todo. Señor, hemos salvado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Gracias por limpiarnos siempre con la palabra del Señor y cambiarnos para santos. Gracias por guiarnos dentro de la multitud de los santos y permitirnos hacer comunión dentro de la iglesia. Señor, nos ha permitido la iglesia. Por eso a través de la iglesia podemos guardar nuestra fe. A través de la iglesia el Señor quiere que enseñe la palabra del Señor a nosotros. Gracias por todo.
Señor, después de recibir la salvación, sucederá muchos problemas. Dentro de nosotros hay hermanos y hermanas que están en la dificultad de la salud, y dificultad de la economía, dificultad de la vida y teniendo muchas tentaciones. Pero, Señor, sabemos que estamos atribulados en todo, mas no angustia. En apuros, mas no desesperados. Por eso, Señor, danos una fe más grande para que podamos ganar en esa dificultad. Y ánimo que nos ha dado el Señor y para que podamos ganar para vivir fuertemente ante el Señor, por favor. ¿Hasta cuándo la segunda venida del Señor? Queremos guardar nuestra fe en la iglesia, por favor. Y también nos ha permitido los miembros de la iglesia, desde los débiles hasta los fuertes. Por eso, cuando estamos viviendo en este mundo, queremos guardar nuestra fe en la iglesia con los miembros de la iglesia, por favor. Hoy, a través de su palabra, hemos entendido nuestra situación y posición. Por eso, Señor, el estudio de la vida debe dirigir y conducirse según la voluntad del Señor, por favor. Y gracias por darnos hoy la lección y conocerte con la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. ¿Tiene una canción preparada o...? ¿Puede ser? Sí.